Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las reuniones de confrontación, que es nuestro siguiente tema. Bien, cuando hablamos de estas reuniones de confrontación, queremos avanzar o queremos llegar para explicar cuándo se dan, cómo se dan, de qué manera se dan y por qué se dan, ¿vale? Primeramente dice cuando se dan. Dice que se dan cuando existe un conflicto entre dos partes involucradas, en el cual puede ser proactivo o reactivo. Se da también, o nos dice aquí, que son aquellas reuniones que obviamente esas reuniones de confrontación se van a convertir en una herramienta diseñada para movilizar los recursos de toda la organización con la finalidad de identificar problemas prioritarios. Tenemos fases que nos van a llevar a esa confrontación. Primeramente tenemos el establecimiento del clima. Cuando hablamos del establecimiento del clima, establece un clima adecuado para realizar esas reuniones tratando de aminorar la tensión obviamente del ambiente o del lugar donde se está llevando a cabo. Tenemos la recolección de información, que es cuando se realiza una reunión de confrontación que tiene por objetivo obtener información para resolver los problemas y así mejorar la calidad del trabajo de los empleados. Por eso es importante que se expongan todos esos puntos para poder obtener una información oportuna. La presentación de la información. Una vez obtenida la información, se debe de hacer los cambios pertinentes para mejorar y que este proceso de cambio se determine con la presentación de la información recolectada, dada obviamente por los participantes de la reunión. Una revisión de progresos. Es ver que todo el progreso se haya obtenido a partir de lo que se hizo o de lo que se hizo la reunión y que la confrontación sean aquellos cambios obtenidos de aquella implementación que vamos a tener o que vamos a llevar a cabo. Tenemos una agregación, que es agregar puntos que pudieron no quedar claros y que hacen falta para ayudar al cambio en la organización. Tenemos los seguimientos, que debe de existir un seguimiento por parte de la organización para poder generar un verdadero cambio y que se debe de estar implementando o solucionando esos problemas identificados y así observar qué se está realizando para que sea lo correcto y se pueda hacer el cambio. ¿Cómo se realiza? Se realizan en dos grupos en conflictos, en este caso cuando hay una desconfianza. Son tratados por medios de reuniones de confrontación en las cuales cada grupo se autoevalúa y evalúa obviamente el comportamiento de otros, como si se colocara ante un espejo. En estas reuniones un grupo presenta los resultados de la evaluación al otro y se hacen preguntas relativas a la percepción. El consultor facilita la confrontación, que en este caso ya vimos ese tema, con ánimo totalmente imparcial, pondera las críticas y orienta la discusión hacia una solución constructiva del conflicto y elimina las barreras intergrupales. ¿Sale? Aquí tenemos algunas biografías donde encontramos esta información o podemos encontrar un poquito más a detalle cómo funciona. Cómo funciona o cómo es que la vamos a llevar a cabo dentro de este proceso, ¿vale? Cuando hablamos de este tipo de reuniones de confrontación, decíamos que no siempre tienen que ser, ¿cómo les explicaría? O sea, de problemas, ¿sale? Inactivas. Simplemente es técnicas que vamos a utilizar para poder afrontar y llevarla a cabo. Dice, o si lo llevamos a nuestra realidad, los que ya trabajan, pues todos recibimos estímulos tanto desde que entramos, desde adentro como desde afuera. Muchas de las reacciones se deben a motivaciones internas, ya sean conscientes o inconscientes. Muchas otras son respuestas de estímulos externos que hacen que bombardean nuestra personalidad y la hacen reaccionar. Con frecuencia las personas confunden su mundo interno con el mundo externo. ¿Qué quiere decir? Poner en el exterior motivos de un mundo interior y sentirnos obviamente estimulados o procedentes con esas dificultades que a veces tenemos en nuestro interior, ¿sale? Obviamente producen angustias, incertidumbre, lo cual hace o no favorece nuestra salud mental y el rendimiento no es el que esperamos, ¿no?
muchas veces pues hace que esto nosotros pues no lo llevemos de una manera concreta y en vez de tomarlo como una reunión o una relación constructiva, lo llevamos más a lo destructivo, ¿no? O sea, en este caso, estas confrontaciones son intervenciones, obviamente decía, reitero, no de problemas, sino de desarrollar o diseñar estos conflictos por área, es decir, mejorar la cooperación mediante la identificación directa o mediante las brechas que vamos a tener. Por eso nos habla de una autoevaluación imparcial, así como una autoevaluación por otras personas, ¿sale? En estas reuniones de confrontación hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las condiciones o la coordinación intergrupal, reducir la desconfianza y resolver conflictos mediante el intercambio directo, ¿sale? El proceso, obviamente estos grupos se evalúan, ¿sale? De manera mutua, lo que llamamos efecto espejo, que bajo la guía de un consultor nos va a ayudar a facilitar nuestra comunicación. Hay una estructura típica para esta reunión, nos habla de un modelo de Hertz, que ya en algún momento yo creo que ya lo vieron en otra materia y si no más adelante lo van a ver, que nos habla de presentaciones donde se explica el modelo de trabajo, una autoevaluación, que es cada grupo de qué manera o cómo va a analizar su propio comportamiento y cómo es percibido por el otro. Una confrontación donde ambos grupos se reúnen para intercambiar percepciones, no para desgreñarse. Una acción que se establecen cambios para mejorar la cooperación y la eficiencia. Estas reuniones, decía yo o reitero, son herramientas potentes para manejar la confrontación reactiva, es decir, dificultad de los procesos de mi área, ¿sale? O proactiva, que en este caso sugiere cambios. Quiere decir que voy a ayudar a los líderes a mediar mediante un objetivo o mediante una objeción, ¿sale? No puedo llegar nada más así y decirle, sí, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, cuando a lo mejor yo no predico con el ejemplo, ¿sale? Estas reuniones de confrontación, por lo regular, pues suelen o se enfocan siempre en resolver, en dar técnicas para desarrollar estos problemas y poderlos resolver de una manera más correcta. Hay veces que pues es un poquito difícil mediar o poder, pues, ¿cómo les diré? Explicar o poder detallar lo que nos está sucediendo, porque decía que influye mucho con nuestras emociones, ¿no? Pero pues si no aprendemos a diferenciar o a distinguir, pues obviamente no vamos a poder recibir o poder ayudar o hacer una dinámica para resolver estos problemas, ¿no? Hay dinámicas grupales que nos ayudan a resolver este tipo de situaciones y que nos llevan un poquito más a nuestro desarrollo personal. ¿Qué buscamos con esta confrontación? Pues emitir un mensaje, una comunicación diaria. Muchas personas son inconscientes o incontables a veces de lo que yo quiero realizar, de involucrar sentimientos con otra persona, de mi liderazgo, de mi puesto. Cuando pensamos de esa forma, pues es un poquito complicado poder llevarlo a cabo porque nos cuesta trabajo, ¿sale? Hay veces que, pues yo soy el que mando aquí, yo soy el directivo, sí, pero también tienes áreas de oportunidad, ¿sale? Los conflictos son parte natural de la vida o de una organización, ¿sale? Es la razón por la cual el administrador debe de saber desactivarlos a tiempo, como si fuera una bomba, expertos en eso, y evitar que estallen, ¿sale? Una cualidad importante del administrador es la capacidad que tienen o que van a tener ustedes futuramente como licenciados de administrar conflictos. Para ello tienen un enfoque estructural, un enfoque de proceso y un enfoque mixto, que en este caso el estructural va a ser cuando el conflicto surge de las percepciones creadas por las condiciones de diferenciación. ¿Qué quiere decir? Los recursos limitados, los recursos escasos, la interdependencia. Si yo pudiera modificar esos elementos, entonces la percepción y el conflicto podría ser controlado, ¿sale? Se trata de actuar en una de las tres condiciones de las que dispone el conflicto. Reducir las diferencias de grupos, que es una parte importante. Para minimizar las diferencias entre los grupos, debemos identificar objetivos que podemos compartir. En este caso, el gerente debe demostrar a los grupos ciertos intereses en común para que dejen de percibir una incompatibilidad objetiva. Estas amenazas externas o el enemigo común, como lo llamamos, van a ser esas soluciones que se utilizan para encontrar un objetivo compartido. Reagrupar a mis individuos de modo que los grupos de conflicto
pasen a formar parte de una unidad, es decir, trabajo en equipo. Colocar juntos en el equipo un producto con la responsabilidad de producir, de vender, de determinar ese producto y que sea un desempeño grupal o global. Rotar a los individuos ayuda a que el personal pueda adquirir una mejor comprensión de otras perspectivas y visualizar el objetivo que existe en cada área, porque a veces es fácil decir, pues en esa área ni hace nada, todo el tiempo está sentada. Cuando hacemos una rotación de personal, ahí es donde comprendemos la responsabilidad y lo que hacemos cada uno, ¿sale? Inferir en los recursos también compartidos. ¿Por qué? Porque a veces no utilizamos los sistemas de una manera formal o no tenemos esos incentivos o esa remuneración al desempeño de mi grupo en común, ¿sale? Separar los grupos de una forma física y estructural, aun cuando se perciba la incompatibilidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque el objetivo es de bajo nivel, se vuelve interdependiente y esta posibilidad hace o disminuye la probabilidad de un conflicto. Cuando hablo de un enfoque de proceso, quiere decir que se refiere a buscar que yo reduzca los conflictos y modificar el proceso por medio de una intervención, de un episodio o de un problema que ya se haya tenido. Puede ser utilizado por un consultor, un administrador neutral, un director de la organización. Incluso estas partes en conflicto puede haber un tercero, que en este caso puede realizarlo, como hablábamos del mixto. ¿Qué quiere decir? Cuando una parte reacciona cooperando y no agresivamente ante el comportamiento conflictivo de la otra. Así, desarma el problema. La reacción conflictiva de una parte provoca en él mismo que el comportamiento de la otra hace que reaccione uno con otro. Cuando se ha llegado más allá del punto de desactivación y las partes se preparan para un conflicto abierto, una confrontación hace que se vuelva más hostil el ambiente. Las reuniones de confrontación nos van a servir para reunir frente a las partes o a los problemas involucrados con el fin de que cada uno exteriorice sus emociones y discutan cuál es el problema y se encuentre una solución. En este caso, un ganar-ganar antes de que el problema se nos salga de las manos. Cuando se ha llegado más allá de la posibilidad de desactivación y de la reunión, las partes trabajan juntas para solucionar esos problemas, identificar esas soluciones y que obviamente estas soluciones se vuelvan integradoras. Cuando hablo del enfoque mixto, se refiere a administrar el conflicto tanto en un aspecto estructural como de proceso. Esto quiere decir que la situación se vuelve un episodio, ¿sale? Utilizar medios estructurales para que el proceso se vuelvan reglas y reglamentos, ¿sale? Ya es la parte última donde a lo mejor podemos solucionarlo, pero va a haber reglas y va a haber reglamentos y condiciones. Determinar previamente los procedimientos y las limitantes para trabajar el conflicto. De este caso, que yo lo pueda controlar, ¿sale? Y llevar a ambas partes a que se solucione el problema. Crear terceras partes dentro de una organización de modo que siempre estén disponibles para que podamos encontrar soluciones. Que las funciones que realicemos o que realice cada uno de los trabajadores de nuestro equipo sean intergrupales. Que el esfuerzo se vuelva potencial y que las funciones de integración permanezcan dentro de la organización y que el gerente pueda asumir una función integradora, siempre que surja la necesidad de intervenir y que se pueda estructurar una dinámica. Cuando hablamos de los enfoques estructurales, hablamos de objetivos comunes, de sistemas de recompensas grupales, de reagrupamientos, de separación, de rotación. Cuando hablamos de enfoques mixtos, hablamos de reglas, reglamentos, grupos y equipos, funciones integradoras, y cuando hablamos de un enfoque de proceso hablamos de una desactivación del problema, una confrontación directa y una colaboración. A grosso modo, esta es la forma en la que nosotros vamos a diseñar o vamos a llevar a cabo este proceso, ¿vale? Si hay dudas, si hay preguntas, pues ya saben, me las pueden hacer, me las hacen llegar por WhatsApp o como ustedes gusten. Tenemos por eso el chat del grupo. De igual forma, las personas que no han cumplido con sus actividades les encargo mucho, porque pues ya sabemos que es parte de su evaluación. Ya cada uno pues sabrá qué ha hecho o qué no ha hecho, ¿vale? Cualquier duda o comentario, pues les agradezco mucho. Quedo a sus órdenes y que pasen una excelente tarde.